¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en las oficinas de Psicología Política, disfrutando de esta linda tarde de verano en Chilangolandia. El doctor Carlos Rivera y su servidor David Martínez. Vamos a comentar un par de temas de la actualidad. Es un mundo complejo el que nos ha tocado vivir y por lo tanto pues se necesita siempre de miradas eclécticas. Uno no siempre tiene la verdad, uno no siempre tiene la razón y por lo tanto es interesante este ejercicio de discutir algunos puntos de la actualidad. En particular vamos a tocar el tema de la paridad peso-dólar, un ejercicio de coyuntura que pues afecta a la economía de las familias, que afecta al futuro inmediato de la República. Y es interesante el hecho de platicar con Carlos, dado que él tiene un enfoque relacionado con la psicología y por lo tanto pues nos permite conocer otros puntos de vista de esta realidad. Cuando esto se filma, mientras estamos aquí platicando, el dólar está a 17.45, casi 17.50 el día de hoy que cerró, ¿no? En tu opinión, Carlos, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Por qué este tipo de cambio tan volátil, podríamos decir? Aunque volátil es una palabra que no me gusta, porque parece como que estalla, ¿no? Pues se da porque es la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, la paridad de las monedas, pues así es, esa es la naturaleza del juego, ¿no? Hay otros factores externos, China, la recuperación parcial, lenta, absolutamente menor de lo que se necesita de Estados Unidos en términos del crecimiento económico, de la venta de casas, que subió en el último año 6.87%, y del desempleo en Estados Unidos, que por las políticas del presidente Obama se han ido abatiendo. Si a eso le juntamos el contexto mexicano, de una economía que si bien no está estancada tampoco crece, es decir, es como un coche en neutral, ¿no? Va creciendo pues casi a tasas del desarrollo de crecimiento, pues se junta, como el mexicanísimo dicho, el hambre con las ganas de comer. Hay todo un debate ahora en los medios de comunicación sobre si el gobierno debió haber intervenido, si no debió haber intervenido. En un primer momento, el gobernador del Banco de México decía que pues la intervención en realidad no serviría de gran cosa, hasta que el dólar llegó a la barrera de los 16, empezó a sobrepasar la barrera de los 16 y entonces el gobierno, a través del Banco Central, se ve obligado a intervenir. Se habla de una cantidad más o menos de 2,000 millones de dólares por día que se están subastando para intentar mantener al peso estable. O tan estable como se puede. Claro, sí, o sea, por eso, para intentarlo, digamos, que el dólar no se dispare más allá de las expectativas de los economistas que hablaban en torno, pues sí, al 16, pero ahora, bueno, ya está al 17. Y con intervenciones diarias, a veces de emergencia, de 400 o 500 millones de dólares. Exactamente. Entonces, bueno, el debate sobre el gobierno es sobre la actuación gubernamental, si debe intervenir, no debe intervenir. Lo que pasa es que esa es una pregunta en realidad filosófica la que estás haciendo, ¿no? Es ¿con qué escuela filosófica, de pensamiento filosófico económico te adhieres? ¿Te adhieres con los keynesianos o pero te voy a decir más bien eso sería la respuesta, pero el problema siempre es el problema es que nunca es de derecha o nunca es de izquierda. El problema es un problema y la solución a la que con lo que lo vas a intentar solucionar sí puede estar sujeto a consideraciones ideológicas. Pero el problema es, en este preciso momento, ¿qué hacemos para que el peso no caiga, digamos,
situaciones pues que ya son históricas, ¿no? O sea, nunca había estado, ten en cuenta que se dice 17, pero en realidad son 17,000, Sí. ¿no? Por ahí luego la gente se olvida, pero en realidad son 17,000 pesos. Una devaluación que cuando tú y yo nacimos, el tipo de cambio estaba a 12 pesos, lo que hoy sería .0012. Sí. Entonces, en realidad, ya es una devaluación más allá, casi del 1000%, más allá del 1500%. Ahora, para seguir con mi línea de argumentación filosófica, de filosofía económica, eso en realidad no se ha resuelto en los últimos 200 años del pensamiento económico. ¿Cuál es la solución? Depende de en qué lugar estés parado. Si tú eres un kelseniano, pues esto que está ocurriendo es natural, es consustancial a la dinámica económica mundial y se va a corregir por sí mismo. Si eres un keynesiano, pues entonces el gobierno como tal, porque además recordemos que el Banco de México es Autónomo. a todas luces autónomo, aun cuando sabemos de la práctica política de esa autonomía, pero bueno, el banco es autónomo, el Banco Central es autónomo. Entonces, a tu pregunta de ¿debe de intervenir el gobierno? La respuesta es no debe, no puede. No es tanto, mi Ahora, pregunta no estaba enfocado a si debe intervenir, es sobre el debate. Muchos lo acusan de que intervino tarde y ahora el discurso no casa, porque si tú dices no sirve de nada intervenir, bueno, no sirve de nada intervenir, ese es el argumento. Entonces, ¿por qué ahora sí intervienes? Sí. ¿No? Es como esa portada que hubo muy famosa cuando Bush tiene que salvar a los bancos, que lo vistieron de corsario del Ejército Rojo y que decían, bueno, pues conquistando al capital, ¿no? Y salía, pues, es muy famosa esa portada. Pero es justamente ese, el debate sobre no tanto si debe intervenir o no, sino qué sucede a la par de una primera decisión, con una línea discursiva muy clara, muy identificada, si quieres, con una escuela del pensamiento económico, y de repente, en cuestión de días, por no decir en cuestión de horas, se decide que sí, que hay que intervenir, y entonces el peso también, pues, sigue en caída libre, porque no se ha podido detener la devaluación del peso. Ahora, déjame seguir con mi argumentación naturalista. Tú recuerdas probablemente hace unos 10 o 15 años que George Soros, el segundo, tercero, a veces primero, cuarto hombre más rico del mundo, quien hizo su dinero especulando en los mercados cambiarios, bursátiles, decía que en realidad, además de ser una cosa moral, éticamente cuestionable, esto de jugar con las monedas, en realidad era un juego sin fondo, era un juego sin fin, sí. Porque los especuladores van a gobiernos que hacen esto, que intervienen, que subastan, y en ese sentido yo interpreté la declaración del presidente del Banxico en el sentido de que no sirve de nada, porque en realidad no sirve de nada. Mira, México tiene ahora que estás hablando sobre el tema de las ideologías y la filosofía del pensamiento económico, hay una distinción muy clara. Por ejemplo, los filósofos griegos distinguían claramente lo que es la economía de lo que es la riqueza. De hecho, hay un término griego, que es crematística, sobre el arte de hacer riqueza. Y si tú lees, por ejemplo, un texto clásico como La Política o Ética Nicómaco de Aristóteles, Aristóteles dice, está bien, o sea, la economía, el intercambiar productos es connatural al ser humano. Dice, lo que es éticamente reprobable es jugar la acumulación. Esta lectura ha sido muy discutida en los medios a partir, evidentemente, de la crisis de 2008, porque parece que la crisis de 2008 en realidad es una crisis por la crematística, es decir, por la riqueza la riqueza como fin último, cuando en realidad pues el dinero, como bien lo señala desde Aristóteles, está señalado, es única y exclusivamente un medio de intercambio para facilitar pues
la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, sí, o sea, yo veo que hay ciertas interpretaciones que pueden ser naturalistas en el gobierno, pero me llama la atención, por ejemplo, que no sean, no diré conscientes porque no creo que sean conscientes, pero que no tengan la sensibilidad de establecer, por ejemplo, que el presidente salga a decir, es que le conviene al país que el peso se devalúe. Le conviene a la gente que recibe remesas, pero tú, yo y gran cantidad de gente recuerda que uno de los primeros efectos de una devaluación pues es la subida de precios, la inflación de los productos. Entonces de nada te va a servir recibir más dinero cuando pues en realidad todo va a costar más caro, a ciencia cierta, ¿no? Esa falta de sensibilidad que no es única y exclusivamente derivada del tema económico, se podría decir que es consustancial a todo el gobierno. Piensa en la declaración pues famosísima, ya me cansé, ¿cómo dices eso delante de los padres de los desaparecidos? Entonces me llama mucho la atención que a pesar de los errores cometidos en el sexenio, no se dan cuenta de que ese hilo fino, ese factor sensible, lo que te hace humano y te reconoce en el otro, no está presente en ninguno de los miembros del gobierno, muchísimo menos, claro, en el gran cerebro económico, ¿no? Me parece. O sea, esa es como mi gran crítica hacia la gestión, no solamente de esta crisis en cuestiones monetarias, sino en particular de todo lo que es pues, estos 3 años de gobierno de Peña Nieto. Me parece que hablas de 3 temas en uno solo, importantes, trascendentales, interesantes, pero que tal vez no estén del todo relacionados. El primero es un tema de filosofía económica, pero de realidad, de la crueldad del sistema capitalista en el que vivimos, que es la creación del capital sin ninguna tipo de esfuerzo. En inglés la palabra es trickle down, eso que Reagan decía, el trickle down economics, ¿no? Que baje la riqueza a los de abajo, y que eso no está ocurriendo. Claro que en teoría ese es el papel del gobierno. Sí. Entonces volveríamos a la discusión filosófica, que el Keynes, que queremos, pero déjame terminar mi punto anterior. Desde hace décadas ya, la creación de la riqueza no es tal como la conocíamos antes, ¿no? Desde que dejamos la paridad del oro, ya no hay una creación de la riqueza como tal. Lo que hay es la reproducción del capital por sí mismo, ¿no? Y aquí ya sé que me estoy metiendo en temas de Piketty, pero Piketty. Número 2, hablas de la intervención del gobierno. De nuevo, me parece que si somos muy rigurosos, bueno, pues el gobierno debe intervenir. Respuesta no. El gobierno, ya que intervino, lo hizo tarde probablemente, y además confirmó su propia teoría de que era inútil, ¿no? Haber hecho una intervención. Y número 3, hablas de un tema que me parece que tiene que ver más con la comunicación política. No, claro, sí, ese es el gran error, ¿no? O sea, sí, evidentemente, la comunicación política me parece, no está enfocada hacia la sensibilidad. Podrían llamar a Alistair Campbell, ¿no? Que es famosísimo por justamente tocar siempre la sensibilidad del público, de decirte, pues, esta es la princesa del pueblo, por ejemplo, ¿no? Y saber captar el momento, entonces todo el mundo se conmueve. No se trata de eso, o sea, se trata simple y sencillamente de ponerte en el lugar del otro, a mí me parece. Pero, a ver, déjame jugar al abogado del diablo un poco. No, es que el gobierno, dejemos entonces de lado la paridad peso-dólar y las cuestiones bursátiles, bancarias y de tipo de cambio, y entonces hablemos ya entonces de política de comunicación.
¿Es cierto que el gobierno es insensible ante las necesidades del pueblo? ¿O es que las necesidades de cierto segmento de la población, vocal, interesada en temas públicos, con acceso a medios de difusión, no está viendo satisfechos sus necesidades políticas? Porque, hablando otra vez de Alistair Campbell, uno podría argumentar que una parte de la población británica, inglesa, tampoco veía satisfechas sus expectativas ni sus necesidades. De ahí que ganara después un gobierno conservador. Claro, sí. Entonces, a lo que voy es, el gobierno central, federal, está actuando de acuerdo a su propia visión, a su propia filosofía política, a su propia manera de ver el mundo. Y eso es lo que se eligió. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. No. Es lo que es, así es. Por eso, pero ¿cuál es la crítica? Ahora, como científico social, pero, ¿cuál es la crítica? Bueno, ¿cuál es tu crítica? Por ejemplo, ¿cómo se manejó, volviendo al tema de la paridad peso-dólar, para terminar? ¿Cuál es tu crítica a cómo se ha manejado esta situación? Si es que la hay. A ver, bueno, ok. Yo me adhiero a una escuela un poco más ortodoxa. A mí me parece que cada vez más está separada, desafortunadamente, por muchas razones, está cada vez más separada la realidad del mexicano promedio de los grandes capitales que se ven afectados por la paridad peso-dólar. Que eventualmente esos mexicanos de a pie, como se suele decir, se verán o nos veremos afectados por la paridad cambiaria. Sí, pero no en la inmediatez, ni en el dramatismo, ni en dramatismo con el que cierto segmento informado de la población lo quiere hacer ver. Porque, bueno, supongo que tu respuesta será: en el largo plazo todos estaremos muertos, pero en el mediano plazo la paridad cambiaria volverá más o menos a adaptarse después de la reunión de noviembre de la Fed. Eso es lo que están diciendo, ese es el argumento que están diciendo, pero yo no recuerdo, excepto un breve periodo en 2009, cuando la crisis de la influenza, que efectivamente el dólar se disparó y en 2003 automáticamente, poquito después de la crisis de la influenza, volvió al tipo de cambio que en ese entonces me parece que era 12 pesos. 12.30. El problema es que ya es demasiada la diferencia, incluso también cómo la diferencia entre el precio de la venta y el precio de la compra, pues ya no me parece que vaya a tener un reacomodo, principalmente también por el contexto internacional que no ayuda. O sea, hace 2 semanas la Agencia Internacional de Energía dio los precios oficiales del petróleo para 2016 en un precio a la baja, y el gobierno mexicano, bueno, pues ha estado intentando capear la situación, pues comprando un seguro, ¿no?, con el famoso fondo petrolero. Evidentemente es el tercer año que se tendría que contratar, pues ya es un seguro bastante más caro que la primera vez, y por lo tanto, bueno, pues o sea, también el campo de acción del gobierno, en cuestiones incluso de ingresos, se ve también más reducido. Por eso yo no creo que se tenga, más bien no considero que esta hipótesis que manejan, que el tipo de cambio va a volver, sea del todo cierta. Podrá haber ajustes, pero me parece que por ahí va a quedar. Incluso te lo pongo también como ejemplo, o sea, pueden buscar los distintos documentos que ha publicado el Banco de México a raíz de la crisis cambiaria, y estaban hablando de que para noviembre el tipo de cambio iba a estar en 20. Entonces, bueno, pero vamos a ver una situación. Imaginemos que antes de la reunión de la Fed el 3 de diciembre o el 20 de noviembre, si se adelanta, China decide que siempre sí
va a ceder sus enormes reservas de dólares. Sí, que parece que ese es el fondo del problema. ¿No? Es decir, es un problema geopolítico. Y ahorita, después que comentemos el contexto internacional, podemos hacer la conexión. Ese es mi punto. O sea, mi punto es que en México y en todos los países nos gusta vernos al ombligo. Nos gusta pensar en esta excepcionalidad mexicana en donde solamente a México le está ocurriendo. México el peso mexicano se ha devaluado 17.8%, sí, más o menos, ¿no? Terrible como es esa situación, ¿verdad? También no es tan grave como lo pudiera ser el peso argentino. Es decir, ¿qué pasaría si China decide deshacerse de sus reservas de dólares? ¿Qué pasaría si el empleo en Estados Unidos no hubiese crecido como lo ha o más localmente? Si las casas en Estados Unidos no hubieran sido aumentado sus ventas 6.3%. Está bien, ok. Yo entiendo ese argumento de que México no es la excepcionalidad. Pero también a los mexicanos, y esto lo podemos documentar desde tiempos inmemoriales, nos gusta echarle la culpa a los de fuera. Siempre, y si le escarbamos, al final resulta que la culpa es de don Hernán Cortés por venir a México y conquistar la Ciudad de México. Eso es típico también del mexicano. Al final, aquí de lo que estamos hablando es, ante un contexto que es caótico, no se sabe exactamente qué va a suceder el día de mañana con respecto a la paridad peso-dólar, el campo de toma de decisiones del gobierno se va reduciendo día con día. Entonces, el gobierno está para algo, para tomar decisiones, buenas, malas, regulares, como tú gustes y mandes. Desde mi punto de vista, no se están tomando, o se están tomando en defensa de los intereses políticos, económicos del grupo en el poder, no necesariamente pensando en el mexicano medio, como tú dices. Pero, a ver, déjame interrumpirte ahí. La respuesta más cruda a tu planteamiento es sí, es cierto, así es. Eso fue lo que se eligió. Si hubiese habido otro gobierno, asumamos que hubiese ganado el PAN, o el PRD, o el partido, no importa. Quien sea que hubiese ganado, tendría una línea de comunicación, de acción, ideológica, de intervención, igual o distinta, no lo sabemos. Y habría personas quienes estarían a favor y en contra de eso. Pero eso es especular, ahora, Carlos, eso es especular. O sea, eso ya es jugar a la teoría del hubiera. No. Y el hubiera en realidad no existe. No me parece que sea tan menor si entendemos que esto es lo que hay. Y que esto de echarle la culpa al extranjero no es solamente para lavar las culpas del gobierno y decir que es un sacrosanto gobierno federal, no, sino para entender que así es la realidad. Esto es lo que, para citar a Cristian Pacheco, aquí nos tocó vivir, así es. Y si estuviéramos en Costa Rica, también tendríamos esa discusión. Ahora, lo que sí me parece que es responsabilidad del gobierno y que es importante que se haga, es crecer el mercado interno, eso sí. Y entonces entramos en un tema de discusión que también tiene una raíz filosófica, otra vez Keynes y Kelsen, que es que en Estados Unidos ahorita se está poniendo una discusión sumamente interesante con Bernie Sanders. ¿Qué vamos a hacer con el capital? Tenemos que incrementar el salario mínimo, tenemos que hacer que haya más trabajo y tenemos que hacer que las personas paguemos más impuestos. Y eso a nadie nos gusta. En esa discusión acaba de sacar un papelito muy interesante el Colegio de México. Y justamente lo que dice es que en realidad el poco margen que tiene el gobierno mexicano es producto de unas decisiones que han lacerado, por no decir clausurado, la industria nacional. La crisis cambiaria te pegaría de otra forma si tuvieses un mercado interno, una industria nacional pues consolidada, una industria nacional fuerte, y dice, en realidad,
pues parte de la realidad mexicana es que nos va a pegar más porque gran parte de la industria pues es la norteamericana que está en el país, entonces ellos pues, van a seguir recibiendo su salario en dólares, mientras que los demás los vamos a recibir en pesos, y en realidad pues a ellos les va a convenir justamente esta situación. Bueno, es una situación que vamos a estar discutiendo en estos días. Estos ejercicios de ida y vuelta, de intercambio de opiniones, vamos a intentar hacerlos pues cotidianamente y pues ojalá nos hagan saber su opinión.